Hay algo que nadie te dijo. Esa libertad sin rumbo que tanta gente vende como éxito es la causa principal de tu angustia. La promesa de vivir a tu manera, sin reglas, sin horarios, sin presiones, es dulce al principio, pero amarga al final. Y no importa cuánto dinero tengas, cuánta fama alcances o cuántos me gusta obtengas. Si vives sin estructura te romperás. Adentro, silenciosamente, poco a poco. A Jordan Peterson no le interesa masajear tu ego. Él te muestra, sin rodeos, que el caos que destruye tu vida comienza cuando te niegas a tomar el control. Y lo que propone no es un sistema autoritario, sino un camino de reconstrucción. Un camino difícil, sí, pero conduce a un lugar sólido, donde te despiertas con un propósito, duermes con dignidad y vives con fortaleza. Aquí comprenderás, sin adornos, por qué el orden es el único camino posible para quien quiere salir del estancamiento, recuperar la salud mental y dejar de autosabotearse. Prepárate, este vídeo te confrontará. Pero si perseveras hasta el final, saldrás con una claridad que tal vez nunca hayas tenido en tu vida. La idea de la libertad ilimitada parece seductora a primera vista. La promesa de hacer lo que uno quiere, cuando uno quiere, suena como un sueño para cualquiera que se sienta asfixiado por las exigencias de la vida moderna. Pero la realidad es que, sin dirección, esta libertad se convierte en un campo minado. El individuo que vive sin límites pronto se pierde en los vicios, la postergación y los arrepentimientos. Es como darle un coche potente a alguien que nunca ha aprendido a conducir. El desastre es inevitable. La libertad sin estructura es un veneno disfrazado de regalo. El sujeto se despierta cuando quiere, come lo que quiere, gasta lo que le place y cree que está viviendo. Pero detrás del hedonismo desenfrenado hay un agujero creciente que nada puede llenar. La mente comienza a gritar por significado, por dirección, por límites. Y sin darnos cuenta, la libertad se convierte en una prisión, una celda invisible, construida con nuestras propias decisiones. Es fácil encontrar ejemplos prácticos. Pensemos en el joven que abandona la escuela porque no le gustan las reglas y años después queda estancado en el subempleo. O el adulto que evita compromisos emocionales en nombre de la libertad, pero vive ahogado en la soledad. El caos surge no porque la vida sea injusta, sino porque hay que pagar un precio por vivir sin disciplina, y es un precio muy alto. Nada destruye más el alma que el sentimiento de haber desperdiciado tu existencia. Esta confusión entre libertad y ausencia de reglas está alimentada por una cultura inmediatista. Mucha gente cree que el orden es sinónimo de opresión, cuando en realidad es el terreno donde florece la verdadera libertad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, consiste en tener el control para decir no cuando lo necesites. Y este control solo surge dentro de un sistema de reglas bien establecido, incluso si las creas tú mismo. Ahí es donde comienza el proceso de reconstrucción. Cuando una persona comprende que ya no puede vivir a la deriva, comienza a buscar algo más sólido. Empiezas a darte cuenta de que no es la libertad desenfrenada la que cura el sufrimiento, sino la estructura. Y es en este giro donde llega una revelación incómoda. La falta de estructura corroe el alma de adentro hacia afuera. La ausencia de estructura no destruye bruscamente, como una explosión, sino como la erosión silenciosa que consume la base de un edificio. Al principio todo parece bien. Hay una falsa sensación de ligereza, como si la vida fuera más sencilla. Pero esta sencillez pronto revela su lado más oscuro: el vacío. Sin rutina, sin propósito, sin dirección, la mente comienza a colapsar sobre sí misma, buscando significado donde no lo hay. El alma humana fue hecha para lidiar con los desafíos, con el orden, con la responsabilidad. Cuando estos elementos desaparecen, algo dentro de la persona se desorganiza. Pierde el sentido del tiempo, la claridad de objetivos, el entusiasmo por la vida.
Los días se vuelven confusos y las semanas pasan borrosas. Y entonces viene la pregunta silenciosa que muchos tienen miedo de afrontar. ¿Por qué me siento tan perdido? Muchos casos de ansiedad, depresión y sentimientos de estancamiento surgen de una falta de estructura interna. Es como vivir en una casa sin paredes. El frío entra, el calor sofoca y todo se siente vulnerable. Crear estructura no se trata de rigidez, se trata de protección psicológica. Cosas simples como despertarse a la misma hora, planificar la semana o tener objetivos claros pueden ayudar a recuperar el sentido de identidad. Un buen ejemplo es la práctica de escribir 3 objetivos diarios, pequeños pero específicos. Esto le da dirección y control, incluso en días difíciles. Lee 10 páginas al día de libros como 12 reglas para la vida o El coraje de ser imperfecto es otro hábito que reestructura el pensamiento. El alma se alimenta del progreso. Y donde hay progreso, hay orden. Esta estructura interna actúa como armadura contra el caos externo. Y poco a poco, la persona comprende que el orden no significa perder la libertad, significa ganar la paz. Y esta intuición es la que la lleva a algo aún más sorprendente. De los discípulos, hay una ilusión profundamente arraigada en la cultura moderna, que el placer es la cumbre de la libertad. Pero basta observar la vida de quienes viven en busca del placer inmediato para darse cuenta de lo contrario. Estos individuos siempre están persiguiendo algo, una adicción, una distracción, una solución rápida. En el fondo, son esclavos de sus propios deseos, eternamente insatisfechos. La verdadera libertad, paradójicamente, consiste en aprender a decir no. La disciplina parece a primera vista una prisión. Horarios establecidos, rutinas, hábitos rígidos. Parece lo opuesto a la libertad, pero es precisamente esta estructura la que ofrece espacio para crecer. Cuando la mente sabe qué esperar, no se cansa con decisiones triviales. Esto libera energía para lo que realmente importa. Aquellos que tienen disciplina duermen mejor, piensan mejor y viven más livianamente, por contradictorio que parezca. Veamos un ejemplo práctico. Una persona que decide levantarse cada día a las 6 de la mañana para entrenar. Al principio esto suena como un castigo, pero con el tiempo el cuerpo responde mejor, la mente se aclara y el día se vuelve más productivo. Esta sensación de control sobre ti mismo es liberadora. Compare eso con alguien que se despierta a cualquier hora, se salta comidas y pasa el tiempo apagando incendios. La diferencia es brutal. La disciplina también te permite tomar decisiones difíciles con valentía. Un inversor que estudia, que sigue una estrategia, que se mantiene firme, incluso cuando el mercado fluctúa, consigue resultados. El otro, que busca el placer de las ganancias rápidas y no acepta la rutina, se arruina. Lo mismo ocurre con las relaciones, la salud y la carrera profesional. La disciplina construye, el placer descontrolado destruye, y es precisamente cuando una persona comprende el valor de este autocontrol que se abre un nuevo horizonte. Ella se da cuenta de que no es el placer lo que debe regir su día, sino los principios. Y es este intercambio el que empieza a revelar un coste oculto que muchos descubren demasiado tarde. El precio invisible de una vida sin reglas. La mayoría de las personas solo se dan cuenta de que viven sin reglas cuando el daño ya está hecho. Y lo más peligroso de esto es que el coste no aparece de forma evidente, como una quiebra o un escándalo. Se infiltra de manera sutil. Una carrera estancada, relaciones superficiales, una salud que se deteriora silenciosamente. La vida pierde color y la persona ni siquiera se da cuenta de que está pagando un precio muy alto por vivir a su antojo. No existe nada gratis, y la libertad sin dirección implica un alto costo emocional. La procrastinación, por ejemplo, parece inofensiva al principio. Lo dejaré para mañana. Pero ese mañana se convierte en meses, años, y de repente la persona se encuentra llena de arrepentimientos. Esta es la deuda emocional de quien vive sin reglas. La culpa,
la vergüenza y el doloroso sentimiento de haber desperdiciado la propia vida. Y este costo es más cruel porque es interno. La persona puede incluso mantener una apariencia social aceptable, pero en su interior sabe que podría haber sido más. Es esa incomodidad cuando recuestas la cabeza sobre la almohada, cuando el silencio de la noche revela todas las promesas incumplidas. En este momento no tiene sentido buscar distracciones. El peso de lo que no se construyó grita más fuerte. Para reducir este coste es necesario adoptar medidas prácticas. Establece límites en el tiempo frente a la pantalla. Establece objetivos mensuales y, lo más importante, aprende a decir no a cualquier cosa que te distraiga de tu propósito. Para leer Esencialismo, de Greg McKeown, es un buen comienzo. Allí aprendes que decir sí a todo es la forma más fácil de perderse. Las reglas no son vallas, son senderos, y el que camina fuera de ellos se desgasta. Es cuando una persona comienza a sumar todos estos pequeños costos que comprende el verdadero problema. No es mala suerte, ni del sistema, ni de la otra persona, es la ausencia de dirección. Y en ese momento, algo más profundo empieza a doler. El vacío existencial de alguien que pasó su vida evitando responsabilidades. Evitar responsabilidades puede parecer una forma de aligerar la carga de la vida, pero en la práctica es una receta segura para el vacío. El alma humana necesita una misión, una carga, algo que justifique su existencia. Cuando una persona huye de este llamado, ya sea en su carrera, en su familia o en las pequeñas tareas de su vida cotidiana, no escapa al peso, simplemente cambia la carga productiva por un sufrimiento silencioso que la consume desde dentro. Aquellos que evitan la responsabilidad siempre buscan la comodidad inmediata. Y es precisamente esta comodidad la que mata lentamente. El sofá se convierte en el trono de la mediocridad, y cada decisión pospuesta se convierte en un ladrillo en el muro del estancamiento. Sin responsabilidades, el ser humano no madura, solo envejece. Y este envejecimiento sin crecimiento genera una angustia difícil de explicar, pero imposible de ignorar. El sentimiento de estar perdido en la vida a menudo surge de la falta de compromisos serios. Un hombre que nunca se compromete con nada, que no lidera, que no apoya, que no protege, termina sintiendo que su existencia es irrelevante. No es drama, es un hecho. La dignidad nace del peso llevado, no de la ligereza forzada. Huir del dolor, de las responsabilidades, es crear espacio para un dolor mucho mayor, el del vacío. Un ejemplo de esto lo vemos en los jóvenes adultos que rechazan cualquier tipo de estructura, evitan el matrimonio, rechazan la estabilidad profesional y están siempre saltando de un proyecto a otro. Al principio esto suena a libertad. Después de un tiempo, el brillo se desvanece, la energía disminuye y la vida se convierte en una secuencia de los mismos días. Sin algo que los sostenga, se derrumban por sí solos. ¿El remedio? Asumir pequeñas responsabilidades todos los días, cuidar una casa, ayudar a alguien, cumplir un horario, hacer lo mejor que pueda en el trabajo. Es precisamente al enfrentarnos a ese malestar que algo en nuestro interior empieza a cambiar. La persona empieza a comprender que no es la carga la que destruye, sino el vacío de no tenerla. Y es en este redescubrimiento del sentido que se abre a un principio fundamental. El orden es la base invisible que sustenta la salud mental. La mente humana no nació para operar en el caos. Necesita previsibilidad, secuencia, lógica. Cuando todo está desorganizado, la casa, el cuerpo, los pensamientos, el cerebro entra en un estado de alerta constante. Es como vivir en una zona de guerra donde la siguiente bomba es emocional. Y lo peor, muchas veces este trastorno no viene de fuera, sino de dentro. La ausencia de orden externo es solo un reflejo de una confusión interna no resuelta. El orden sirve como una especie de terreno sólido sobre el cual caminar el espíritu. Cosas simples como un horario organizado, un espacio limpio o una rutina matutina pueden ayudar a calmar la mente. Estos rituales,
por pequeños que parezcan, comunican a la psique que hay una dirección, y cuando hay dirección, hay seguridad. Esta sensación de estabilidad interna reduce la ansiedad e incluso mejora la calidad del sueño. Por lo tanto, organizar tu hogar puede ser un acto de curación mental. Deshacerse de objetos inútiles, mantener una rutina de organización mínima, o simplemente hacer la cama todos los días, como sugiere Jordan Peterson, puede transformar tu día. Puede parecer trivial, pero quien empieza a poner orden en su entorno, pronto siente el deseo de organizar otros aspectos de su vida. Las finanzas, el cuerpo, las relaciones. Es el efecto dominó de la disciplina. El orden también tiene el poder de revelar lo que estaba oculto. En medio del caos, todo parece igual. Oportunidades, miedos, deseos. Pero cuando cada cosa se pone en su sitio, lo esencial salta a la vista. Un emprendedor que organiza su agenda y su equipo ve resultados exponenciales. Un padre que establece una rutina en la casa fortalece el vínculo familiar. Un joven que crea un plan de estudios supera sus propios límites. Y es precisamente en este ambiente de claridad que una nueva conciencia comienza a surgir. La mente, antes acelerada y fragmentada, encuentra un eje, y en este eje nace la paz. Pero cuando una persona se resiste a la orden, incluso conociendo sus beneficios, un fenómeno peligroso comienza a crecer silenciosamente: el sufrimiento causado por el propio autosabotaje. Pocos reconocen lo mucho que sufren por su propia culpa. El autosabotaje es sutil, se disfraza de cansancio, de duda, de «todavía no estoy listo», pero detrás de estas excusas se esconde una verdad más dura: el miedo a crecer. Porque crecer duele, exige ruptura, exige esfuerzo. Y la mente, cuando está mal entrenada, prefiere la comodidad destructiva del estancamiento a la incomodidad liberadora del cambio. Las personas que se sabotean a sí mismas generalmente saben lo que hay que hacer, pero siempre encuentran una excusa para posponerlo. Incluso compra el libro, pero no lo lee. El curso comienza, pero no termina. Piensas en emprender un negocio, pero nunca das el primer paso. Y todo esto se acumula en forma de frustración. Lo que duele no es el fracaso, sino saber que el fracaso llegó por elección. Este sabotaje no siempre es racional. A veces, ella es emocional. Un trauma del pasado, una creencia limitante heredada de la infancia, un miedo al juicio. Pero independientemente del origen, el efecto es el mismo. La persona vive por debajo de su potencial. Sufre en silencio, fingiendo que todo está bien. Pero basta un momento de introspección sincera para que el dolor salga a la superficie como un grito retenido hace años. Es aquí donde prácticas como escribir un diario, realizar terapia o incluso grabar audios cortos con reflexiones personales se convierten en herramientas de autoconocimiento. La idea es solo una: dejar de mentirte a ti mismo. Reconoce patrones, rompe ciclos, toma posesión de tu propia vida. ¿Un buen ejercicio? Haz una lista de todo lo que sabes que has estado evitando hacer durante meses. Y comience por ahí, un artículo al día. Porque mientras la persona no se enfrenta a este sabotaje, el sufrimiento se multiplica. Y lo peor es que empieza a creer que la vida es así, cuando en realidad es fruto de la negligencia. Y entonces aparece una clave poderosa que lo cambia todo: el ritual y la rutina como puentes prácticos para romper este ciclo destructivo. Los rituales y las rutinas no son enemigos de la libertad, son su fundamento. Cuando están bien construidas, eliminan el peso de la indecisión, organizan el caos de la vida cotidiana y liberan energía mental para lo que realmente importa. La rutina funciona como un riel, no te detiene, te guía. Un tren descarrilado. No es gratis, está perdido. Y con los seres humanos ocurre lo mismo. Sin una base repetitiva y consciente, el día se convierte en un campo de distracciones. Los rituales son actos simbólicos que anclan la mente en propósitos mayores. Un simple desayuno silencioso, sin móviles, puede ser un ritual de presencia. Leer un extracto de un libro inspirador antes de acostarse
puede convertirse en un ritual de renovación. Estas prácticas pequeñas pero constantes moldean el espíritu. Crean un espacio sagrado en medio del ajetreo del mundo. Y este espacio protege la identidad de la persona. Tener una rutina no significa vivir en piloto automático. Es todo lo contrario. Es tomar las riendas de tu vida y decir, así quiero empezar el día, así elijo terminarlo. Las personas exitosas entienden esto. No todo se improvisa. Siguen rituales que fortalecen su claridad mental, su productividad y su visión de futuro. No es de extrañar que los primeros 60 minutos del día sean llamados por muchos la hora sagrada. Un ejemplo eficaz es el método Mañana Milagrosa, por Hal Elrod. Propone comenzar el día con silencio, afirmaciones, visualizaciones, lectura, escritura y ejercicio físico. Parece exagerado, pero pruébalo durante 7 días. Los resultados hablan por sí solos. Otra idea es utilizar un planificador visual sencillo con 3 bloques: mañana, tarde y noche. Y allí, definir tareas fijas. No tiene que ser militar, tiene que ser funcional. Porque cuando la rutina está bien construida, se convierte en un escudo contra la improvisación emocional. Y en ese ambiente de sana previsibilidad, aparece el espacio ideal para algo esencial, la responsabilidad, que finalmente comienza a sanar el agujero existencial que tantas personas llevan en el pecho. La responsabilidad, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es una carga que aplasta, es un ancla que sostiene. Asumir un papel en el mundo, por pequeño que sea, da sentido a la existencia. Cuando una persona se compromete con algo, un hijo, un trabajo, un propósito, deja de ser simplemente otro engranaje del sistema. Ella se convierte en la autora de su propia historia. Y en este movimiento, el vacío comienza a retroceder. Es sorprendente cómo las pequeñas responsabilidades pueden transformar el estado emocional de alguien. Un perro que cuidar, una planta que regar, una persona mayor que visitar. Cuando la atención se desplaza de uno mismo a los demás, nace un sentimiento de utilidad. Y la ayuda es una de las formas más poderosas de combatir la depresión silenciosa. Los seres humanos necesitan sentirse necesitados, y la responsabilidad produce exactamente eso. Este antídoto contra el vacío no requiere grandes logros, sino decisiones sencillas: encargarse de la limpieza de la casa, mantener un compromiso de lectura semanal, ayudar a alguien constantemente. Esto crea raíces emocionales. La persona siente que pertenece, que contribuye, que importa. Y ese sentimiento de pertenencia es como combustible para la autoestima. Quien cuida bien algo aprende a cuidarse mejor a sí mismo. Libros como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, muestra cómo la responsabilidad personal es el primer paso para cualquier cambio real. El hábito de ser proactivo, de no culpar al mundo, de tomar el control, es liberador. Y a medida que esta postura se consolida, los problemas no desaparecen, pero la persona se vuelve más grande que ellos. Y eso lo cambia todo, porque es precisamente en esta nueva perspectiva, más madura y fortalecida, que se puede percibir el valor del orden colectivo. La responsabilidad personal no es suficiente. Es necesario entender que existe una estructura social más amplia, donde todos tienen cabida. Y es en este punto donde se revela algo que muchos ignoran: el papel de la jerarquía en la construcción del orden. Mucha gente frunce el ceño cuando escucha la palabra jerarquía, como si fuera sinónimo de opresión o autoritarismo. Pero la verdad es que las jerarquías bien estructuradas son mecanismos naturales de orden y progreso. En 1900, cualquier grupo, una empresa, una familia, una comunidad, la ausencia de una estructura jerárquica saludable crea confusión, conflicto y parálisis. Alguien siempre toma el mando, incluso cuando nadie da un paso al frente oficialmente. La jerarquía no existe para humillar, sino para organizar. Es a través de esto que definimos quién tiene más responsabilidad, quién tiene más experiencia y quién debe aprender. Crea un sentido de dirección que evita el caos.
Imaginemos un barco con 10 capitanes que toman decisiones diferentes. No llega a ninguna parte. Ahora, imaginemos un líder competente que guía con firmeza y claridad. El barco avanza incluso en mares turbulentos. Esta estructura también permite la meritocracia. Aquellos que se desarrollan progresan, mientras que aquellos que aún están aprendiendo observan y crecen a partir de los ejemplos. En las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cada rango conlleva una responsabilidad clara. En el entorno corporativo, los líderes inspiradores construyen equipos fuertes. En el hogar, los padres que ejercen el liderazgo con firmeza y amor producen hijos más seguros de sí mismos. La jerarquía sana no es rigidez, es madurez colectiva. Jordan Peterson suele decir que incluso las langostas, animales ancestrales, se organizan en jerarquías. Esto demuestra que esta estructura no es una invención humana, sino un reflejo biológico del orden. El problema no está en la jerarquía en sí, sino en cómo se lleva a cabo. Cuando hay abuso de poder, ella se enferma. Pero cuando hay sabiduría, eleva a todos los que te rodean. Saber cómo ocupar nuestro lugar, con humildad o con liderazgo, es esencial. Y es precisamente cuando el hombre comprende el valor de la jerarquía que se enfrenta a una nueva ilusión moderna. La idea de que la autenticidad es suficiente. Pero lo que nadie dice es que no hay verdadera autenticidad sin sacrificio. Vivimos en una época en la que la autenticidad se predica como un valor absoluto. Sé tú mismo, dicen. Pero rara vez se habla de lo que esto realmente requiere. Ser verdaderamente auténtico no es simplemente seguir tus impulsos, decir lo que quieres o hacer lo que sientes. Esto es puerilidad disfrazada de sinceridad. La autenticidad madura es aquella que se ha perfeccionado mediante el sacrificio, la autoconciencia y la responsabilidad. La verdad es que nadie nace preparado. El tú, que tan a menudo se vende, es una versión cruda, inmadura y perezosa de quién podría ser la persona. La autenticidad que cuenta es la que viene después del esfuerzo, la superación y la disciplina. No es cómodo, no es rápido y ciertamente no es divertido todo el tiempo. Pero es sólido, porque solo quien se conoce profundamente puede mantener una identidad auténtica frente a la presión. Un claro ejemplo de ello son los grandes artistas, líderes o deportistas. No son auténticos porque hacen lo que quieren. Son auténticos porque sacrificaron la comodidad por la excelencia. Entrenaron, cometieron errores, recibieron golpes de la vida y aún así permanecieron fieles a una visión. Esta es la verdadera autenticidad, no el capricho de alguien que usa la expresión «es mi manera» como excusa para no evolucionar. Si una persona quiere ser auténtica, necesita aceptar que antes tendrá que ser moldeada. Moldeado por los libros, por el dolor, por las rutinas, por los profesores. Leyendo obras como Ética, de Spinoza, o Meditaciones de Marco Aurelio, muestra cómo la autenticidad surge del dominio interno, y el dominio exige sacrificio, abandonar los vicios, las opiniones populares, los impulsos inútiles, y es cuando una persona comienza a refinarse en este proceso que comprende que el mundo no perdona a quienes viven sin rumbo. El caos se traga a los desprevenidos, y es en este punto donde surge la urgencia. Sin una misión clara, el hombre está condenado a caer en el abismo de la autodestrucción. La ausencia de una misión es el mayor veneno silencioso en la vida masculina. Un hombre sin propósito es un barco sin timón. Podrá flotar por un tiempo, pero eventualmente será destruido por la primera tormenta. La misión no es solo un objetivo profesional, sino una dirección espiritual. Es el hilo conductor que organiza todas las decisiones, comportamientos y relaciones. Sin este hilo, el hombre queda fragmentado. La misión no tiene por qué ser grandiosa. Podría ser apoyar a una familia con dignidad, construir una empresa que resuelva problemas reales, proteger a quienes amas o transformar tu propio carácter día tras día. Lo importante es que sea más grande que el ego. Cuando el hombre encuentra este llamado, se despierta diferente. Él deja de huir. Deja de adormecerte con distracciones.
Él va a la guerra contra sus propios vicios y comienza a superarlos. Por eso los hombres más fuertes emocionalmente son los que saben lo que hacen aquí. Incluso cuando todo se desmorona, ellos siguen adelante, porque no dependen de la motivación, sino del significado. Eso es lo que mantiene a alguien en marcha en los días oscuros, y eso es lo que separa a los que se rinden de los que crecen. La misión no elimina el sufrimiento, lo convierte en combustible. Un ejercicio eficaz es escribir con brutal honestidad lo que te gustaría que dijeran sobre tu vida en el velorio. Esta verificación de la realidad revela hasta qué punto la mayoría de la gente vive como si fuera inmortal y pierde el tiempo en cosas que no importan. Libros como El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, son guías poderosas para quienes quieren encontrar el propósito en medio del caos. Porque cuando el hombre encuentra su misión, encuentra también el orden. Y cuando ignora este llamado, vive en constante conflicto interno. El alma grita, el cuerpo se enferma, la mente está perdida. Y entonces todo se vuelve pesado, lento y sin color. Es el peso de una vida sin propósito, sin dirección y sin estructura. Pocas cosas son tan agotadoras como despertarse sin saber por qué. El cuerpo se levanta, la rutina sucede, pero por dentro todo parece vacío. Este es el peso invisible de una vida sin propósito. Es un cansancio que no viene del trabajo, sino de la falta de sentido. Y cuando a esto se le suma una falta de estructura, el resultado es devastador. La persona vive en piloto automático, pero siente que muere por dentro un poco cada día. Sin un propósito, el tiempo se arrastra. Sin estructura, las tareas se acumulan. La persona vive reaccionando a los problemas, a los mensajes, a las demandas, y nunca actúa con intención. Entra en un ciclo donde todo es urgente, pero nada es importante. Y con el tiempo, la mente se enferma. La ansiedad crece, el sueño empeora, y hasta las pequeñas alegrías pierden su sabor. Es como si el alma estuviera siempre cansada, incluso cuando el cuerpo descansa. Este desorden se refleja en todo, en el escritorio desorganizado, en el celular lleno de notificaciones, en la cuenta bancaria desequilibrada, en las relaciones tensas. El entorno externo revela el caos interno, y lo más peligroso es que esto se normalice. La gente empieza a pensar que así es, que vivir es sobrevivir. Pero vivir no es sobrevivir. Se trata de construir, con intención y dirección. Y esto solo es posible con propósito y estructura. Una forma sencilla de salir de esto es crear hitos semanales. Por ejemplo, todos los lunes revisar los objetivos. Todos los viernes, evalúa la semana. También ayuda a establecer rituales matutinos y nocturnos, como 15 minutos de lectura centrados en el desarrollo personal. Libros como Las cosas que solo ves cuando reduces la velocidad, de Haemin Sunim, enseña cómo reorganizar el interior a través de prácticas simples pero profundas. Y es cuando una persona comienza a reorganizar el caos que se da cuenta de una verdad incómoda. Se resistió al orden porque creía que era opresivo. Pero ahora ves que, en el fondo, el orden no oprime, el orden salva. Existe una narrativa popular que considera el orden como enemigo de la libertad. Como si seguir reglas, tener una rutina o respetar límites fuera algo que aprisiona. Pero esta es una inversión peligrosa. La verdadera opresión reside en el caos, en la confusión mental, en una vida sin dirección. El orden, de hecho, es la mano invisible que sostiene la cordura, el progreso y la dignidad. Ella no asfixia, ella rescata. Piense en un puente. Para estar seguro, se necesitan cálculos, mediciones, estándares. Nadie quiere cruzar un puente construido sobre la marcha. Y con la vida es lo mismo. Cuanto más firme sea la estructura, más seguro será el cruce. Tener una rutina, tener valores bien definidos, saber qué se tolera y qué no se tolera, es lo que evita que el alma caiga en el abismo de la indecisión y la autodestrucción. El orden es lo que permite que el talento florezca,
Un artista solo crea con profundidad si tiene disciplina. Un emprendedor solo crece si tiene procesos. Un padre solo puede educar con firmeza si tiene principios. Lo que parece rigidez es en realidad madurez. Lo que parece control es cuidado. Por eso quienes tienen orden interior son admirados, incluso por aquellos que viven fuera de control. Porque el orden transmite fuerza. No es necesario convertirse en un robot. El orden no consiste en eliminar el placer, sino en crear espacio para que éste se produzca en equilibrio. Un fin de semana relajante solo tiene sabor porque la semana fue productiva. Una comida especial solo se valora porque existe una rutina de alimentación. Es este contraste el que da valor a las experiencias. Y solo el orden crea este contraste. Fuera de ella todo se vuelve borroso, sin sabor, sin memoria, sin progreso. Y cuando esa llave gira, se revela algo más profundo, que la verdadera libertad solo puede existir dentro de un marco voluntario. Es la paradoja que pocos entienden, pero que todo lo transforma. Solo existe verdadera libertad dentro de límites voluntarios. La idea de que la libertad significa ausencia de límites es una trampa conceptual. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, cuando quieres, sino tener control sobre ti mismo hasta el punto de elegir lo que es correcto, incluso cuando no es fácil. Cuando los límites se autoimponen, dejan de ser prisiones y se convierten en pautas. Señalan un norte. Ayudan a filtrar lo que importa. Protegen lo esencial. Un claro ejemplo de ello es el músico virtuoso. Es libre de crear cualquier melodía, precisamente porque domina las escalas, las técnicas, los fundamentos. Los límites no te detienen, te habilitan. La misma lógica se aplica a la vida. Aquellos que aprenden a limitar sus distracciones, impulsos y excusas, amplían sus posibilidades. La libertad sin límites se convierte en ruido. La libertad con estructura se convierte en armonía. Estos límites deben definirse conscientemente. No se trata de obedecer reglas impuestas por otros, sino de elegir aquellas que apoyen tus valores. Decir que no trabajas los domingos, que no respondes mensajes durante la cena, o que te despiertas siempre a las 6 de la mañana, son formas de decirle al mundo, yo me gobierno a mí mismo, y este gobierno personal es la forma más noble de libertad que existe. Por eso los hombres más libres que jamás han existido fueron también los más disciplinados. Desde Marco Aurelio hasta Mandela, todos entendieron que la libertad exterior nace de la victoria interior. Y esta victoria requiere sacrificio, requiere estructura, requiere dirección. No es intuitivo, se gana. Por eso, pocos lo consiguen. Pero quienes lo logran, viven con propósito, con fuerza, con ligereza. Y tal vez, en el fondo, toda esta charla sobre reglas, límites y disciplina no se trata de opresión o control, sino de hacer la vida soportable, significativa y poderosa. Porque cuando el caos llama a la puerta, y siempre llama, solo aquellos que tienen orden interior permanecen en pie. Has llegado hasta aquí y eso ya te pone por delante de muchas personas que todavía viven en piloto automático. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Vas a escribirlo, reflexionar y quedarte en el mismo sitio? ¿O utilizarás esto como un punto de ruptura para iniciar una verdadera transformación? El orden que tanto evitas es precisamente lo que puede salvarte la vida. No es la vida que ven los demás, sino la que vives cuando nadie te mira. Empieza poco a poco. Elige una rutina. Crea un límite. Asumir la responsabilidad. Y observa cómo, poco a poco, tu mente comienza a alinearse. Tu energía cambia y el vacío da paso a un propósito real. No te equivoques. O bien impones orden en tu mundo, o el caos se apodera de él. No hay neutralidad. Y si entiendes esto, ahora, entonces es hora de actuar. Porque el tiempo no espera a quien duda. Si esto tiene sentido para ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario diciendo cuál de estas verdades te confrontó más el día de hoy. Continuemos juntos en este viaje de crecimiento, claridad y transformación.